Buenas tardes con todos. En este brillante día le presentaremos nuestro reportaje La época más inestable en el Perú. Con tu programa favorito, Tú nos importas. Por tu emisora favorita, Radio Contacto Escolar TV. La literatura costumbrista se dio en nuestro país a inicios de la República, en una época de inestabilidad y crisis política, ya que en el Perú se dividía en dos pensamientos opuestos, conservadores y liberales. Y por ello pretendía dar una enseñanza a la sociedad, aunque había una difícil tarea que no se pudo lograr mucho. A continuación, le presentamos el spot publicitario. Por un buen presente, futuro, tuyo y del Perú, actúa con conciencia y dile no a la irresponsabilidad del embarazo precoz. La literatura costumbrista se inició a los años posteriores a la independencia del Perú, donde en esa etapa surgieron dos pensamientos opuestos, el conservador y el liberal, en donde empieza la inestabilidad de los peruanos, aparte del ámbito social, político y económico, que por ende tuvo injusto proceso, donde empieza a surgir los rasgos más comunes y a la vez cercanos, y hubo veces que mayormente era improvisado. Buenas tardes, en este día vamos a entrevistar a la señorita Lucy Caraguatay y vamos a hacerle unas preguntas acerca de la literatura costumbrista. ¿Qué pensamientos convivieron en esta etapa del costumbrismo, señorita? Bueno, los pensamientos más comunes fueron el conservador, que buscaba un gobierno fuerte y autoritario, y el liberal, que buscaba fortalecer las instituciones republicanas. Muy bien. ¿Y cuáles fueron los rasgos que convivieron, que los caracteriza a esta literatura? Los rasgos que más le caracterizaron fueron el gusto por lo pintoresco, que era el aprecio de episodios y escenas típicas de cada región, la intención moralista, que buscaba un vehículo de enseñanza inclinado al juicio crítico a través de la ironía y la sátira. Y también la tendencia al realismo, que buscaba representar los aspectos sociales y económicos inmediatos. Bien. ¿Y en qué nos ayudó a nosotros a esta etapa de la literatura? Bueno, a nosotros nos ayudó a través de la crítica, porque criticaba y representaba todo lo que sucedía en esa época, ya que había, ya sea en el aspecto político y social, para poder mejorarla y que nuestro país mejore cada día para el futuro. Bien. Muchas gracias, señorita Caraguatay. Bueno, en esta etapa nos despedimos. ¿Sabías que esta corriente de la literatura costumbrista surge inicialmente en España en el año 1820, con la figura de Mariano José de Larra, quien era romántico, autor de artículos de costumbre, y llega a nuestras tierras como un reflejo del costumbrismo español? ¿Sabías que la literatura costumbrista describe una sociedad en transición, colonia, independencia, república, presentando las circunstancias, problemas y coyunturas de los primeros convulsionados años del inicio de la república? Buenas tardes, estamos con una entrevistada que se llama Melissa Enciso y queremos saber, Melissa, ¿qué es el costumbrismo? El costumbrismo es una corriente literaria que se realizó en los años de la independencia del Perú. Posteriormente fueron unos años agitados. También eso fue una tendencia artística que más se realizó en el Perú y se profundizó y tuvo un carácter mayoritario. ¿Y cuáles eran los principales costumbristas de esa época? Los principales costumbristas fueron Manuel Asensio Segura, que fue un criollista que destacaba lo gracioso de la época, como por ejemplo podemos encontrar en una de sus obras, que es Ñacatita. Y otro fue Felipe Pardo y Aliaga, que fue un anticriollista, que criticaba las costumbres de esa época, como por ejemplo en una de sus obras, Un viaje. Bueno, hay una opinión propia que para ti fue difícil, ¿crees que fue difícil esa época? Sí, obviamente, fue una época angustiosa porque se vivían diversas guerras civiles y era una época de anarquía y hubo un estancamiento de las actividades económicas y también una inestabilidad política y social.
Bueno, gracias por hacernos saber un hecho importante que sucedió en el Perú. ¿Sabías que la literatura costumbrista describe los usos, costumbres, personajes y el modo de vida de las distintas sociedades en donde se desarrollaron los peruanos? A la vez, retrata las costumbres, pero sin dudar una opinión a cambio. Esta es la causa por la cual se tuvo que llevar así, de aquella forma, los agitados años posteriores a la República. Porque el Perú no pudo levantarse más luego de su gran paso, nuestra independencia. No estoy de acuerdo cómo los peruanos, luego de haber logrado nuestra independencia, se separen. Al contrario, debieron unirse y fortalecerse. Tratar de hacer una buena patria y sobre todo mejorar unidad entre ellos. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias a nuestras invitadas que estuvieron hoy con nosotras de la Institución Educativa Argentina. Y esto fue todo aquí en el programa favorito, Tú nos importas. Y pronto nos volveremos a ver aquí en el canal favorito, Radio Contacto Escolar TV. Cuídense y gracias.